You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Negocios locales, episodio 172. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, hoy 18 de abril de 2024. Este podcast es un espacio semanal donde buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Laura Alfonso, soy consultora de SEO local, especializada en negocios con establecimientos físicos y os doy la bienvenida a este programa, un espacio donde cada semana hablamos de vuestra ficha de Google Business Profile, de vuestra web, de las intenciones de búsqueda del usuario, de reseñas, de analítica digital, enlaces e inteligencia artificial, con el objetivo de que vuestro negocio local tenga más visibilidad en Internet, gracias a la mejora de vuestro posicionamiento en buscadores. Puedes suscribirte al podcast de negocios locales en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web lauraalfonso.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Y además tienes la posibilidad de suscribirte a la newsletter de negocios locales, que sale todas las semanas y donde cuento novedades de interés para tu negocio que no me da tiempo a abordar en los episodios semanales. ¿Y de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Bueno, pues vamos a entender por qué se producen discrepancias en los datos cuando miramos los informes de rendimiento de nuestra ficha de Google Business Profile y lo comparamos con los datos que tenemos en Google Search Console. ¿Y por qué he elegido este tema? Pues porque hace unas semanas os explicaba en otro episodio que os dejo enlazado cómo hago las auditorías locales a mis clientes. Y os daba un pequeño truco donde os explicaba que si queréis saber para qué keywords salta el local pack, si no teníais suficiente información en la parte de Google Business Profile, podéis tirar de Google Search Console y si teníais tagueadas las URLs, que en otro episodio también hablamos del tagueo de URLs, que también os lo dejo enlazado, pues en el caso de que las tuvierais tagueadas, podríais filtrar por ese tipo de página con el parámetro UTM y de esa manera podríais saber cuáles son las queries que están disparando la ficha. Pues bien, a raíz de daros ese pequeño truco, algunos de vosotros me habéis contactado para decirme que la información que obtenéis de la parte de Google Search Console difiere de los datos que obtenéis en los informes de rendimiento de Google Business Profile. Y el objetivo de este episodio es daros un poquito de luz y explicaros el por qué se producen esas diferencias. Así que vamos con ello. Un aspecto muy interesante a la hora de analizar un negocio cuando hago las auditorías es ver las queries por las cuales está apareciendo su negocio. Y para ello diferencio, por un lado, tanto lo que son las búsquedas de marca, es decir, aquellas búsquedas donde el usuario está buscando el nombre del negocio, y por otro lado, lo que son búsquedas de no marca. Y dentro de las búsquedas de no marca,
Me gusta diferenciar entre búsquedas explícitas, es decir, aquellas en las que el usuario incorpora el modificador geográfico, como por ejemplo dentista en Torrejón de Ardoz. También diferencio entre las búsquedas implícitas, donde el usuario solamente está buscando el servicio o la categoría de un negocio, como por ejemplo dentista o ortodoncia barata. Y por último, me gusta analizar también si tiene apariciones por búsquedas donde se incluye el modificador de cerca de mí. Por ejemplo, dentista cerca de mí. Normalmente no me suelo encontrar muchas keywords donde esté incluido el término de cerca de mí, pero cada vez me la encuentro más. No mucho, pero sí que me lo voy encontrando. Y la verdad es que me resulta poco natural y extraño encontrarme que negocios lo que están haciendo es optimizar las URLs de su página web para ese tipo de queries, las de cerca de mí. Entonces al final te encuentras que en el título, en la metadescripción y a lo largo del contenido ponen bastantes veces lo de cerca de mí, y tenemos que tener en cuenta que sí, que nuestro objetivo es posicionar a nivel local, pero en muchísimas ocasiones en nuestra web puede posicionar también en unos ámbitos más amplios, y al final queda extraño lo de cerca de mí. Pero bueno, no obstante, sí que me gusta analizar para ver si aparecen ese tipo de búsquedas. ¿Y por qué hago ese análisis de keywords? Porque me habla un poco de la salud de ese negocio. Si es un negocio que tiene muchas queries de marca, por un lado está bien porque le hacen menos sensibles a los vaivenes del algoritmo de Google. Pero por otro lado, si tiene mucho volumen de marca y poco de descubrimiento, lo que nos encontramos es que las posibilidades de crecer ese negocio pueden estar limitadas. El otro día, haciendo una auditoría con un cliente, vimos que el 90% de sus impresiones, de la visibilidad de su ficha, venía precisamente por keywords de marca. Estaban buscando su negocio, y es que es un negocio que se mueve mucho por el boca a oreja. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que este negocio quería crecer en sus servicios, pero la gente no estaba buscando sus servicios, o sí los estaba buscando, pero no aparecía su ficha. ¿Cómo era posible? Además, este negocio tenía muchísimo contenido, y muchísimo contenido de esos servicios. ¿Cómo era posible que no posicionara? Bueno, pues analizando la web vimos que había serios problemas técnicos que hay que resolver para que esa parte de servicios sea visible para Google. Pero fue el análisis de las keywords por las cuales saltaba la ficha la que nos dio la pista de que algo estaba pasando. Por eso, cuando analizo las keywords, me viene muy bien, por un lado, para saber qué tipo de contenido puedo seguir generando, pero también, por otro lado, me habla, como os decía, de la salud de ese negocio. ¿Qué posibilidades tiene de seguir creciendo y qué fortaleza tiene la marca? ¿Y de dónde sacamos toda esta información de las keywords? Bueno, pues ya os decía que por un lado tenéis los informes de rendimiento, donde os da una información bastante pobre de las keywords, y por otro lado os daba el truco de que fuerais a Google Search Console y que filtrarais por la URL de vuestra ficha de Google, que tenía que estar parametrizada con los parámetros UTM. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay diferencias entre la información que nos están mostrando las estadísticas de nuestra ficha de Google y lo que nos muestra Google Search Console. Y os voy a explicar el por qué. El primer motivo es bastante relevante, y es que Google Business Profile, nuestra ficha, la información que nos da es a nivel de usuario. Es decir, nos dice cuál ha sido la búsqueda que ha hecho un usuario para que salte nuestra ficha. Pero la cuestión es que si un usuario ha buscado varias veces nuestro negocio o nuestra categoría por la cual ha aparecido nuestra ficha, solamente va a aparecer una vez. Y a lo mejor dos en el caso de que haga la búsqueda entre distintos dispositivos. Pero en el caso de Google Search Console, lo que hace es mostrar las veces que ha aparecido la ficha con independencia de si ha sido el mismo usuario o no. Está midiendo solamente impresiones, es decir, el número de veces que ha aparecido el link de nuestra web en la ficha, con independencia de si está haciendo la búsqueda el mismo usuario o no.
Y con esto ya vamos a un segundo motivo, y son las desviaciones que nos puede producir en los datos de Google Search Console los análisis que hacemos con los Rank Trackers. Os recuerdo que los Rank Trackers son, por ejemplo, los mapas de GeoGrid. Son esos mapas que nos muestra cómo está posicionado nuestro negocio en una determinada zona geográfica y donde cada punto es una medición que ejemplificaría en qué posición apareces si el usuario está buscando tu servicio desde esa zona. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú haces un mapa de GeoGrid bastante amplio, donde además tomas muchas mediciones por metro cuadrado, pues al final lo que estás haciendo es mostrar bastantes veces tu negocio. Entonces ahí puedes tener un pico de impresiones súper gordo en Google Search Console y sin embargo en la ficha de Google Business Profile solamente está teniendo en cuenta una impresión porque está identificando que proviene del mismo usuario, es decir, del Rank Tracker. Y esto es importante saberlo para no llevarnos a engaños, porque a lo mejor estamos auditando a un cliente y de repente vemos a los 2 días cómo están subiendo las impresiones y nos creemos que lo estamos haciendo súper bien. Y lo que ha pasado es que hace 2 días le habíamos lanzado diferentes mediciones y por eso está viendo ese pico en Google Search Console. Así que cuidado y no nos hagamos trampas al solitario. Vamos ahora con el tercer motivo, y el tercer motivo es el decalaje en tiempo. Google Search Console tarda aproximadamente 2 días en mostrarnos datos. Es decir, que si tú miras ahora mismo la información, lo normal es que tengas la información hasta hace 2 días. Y sin embargo, Google Business Profile lo que tiene es un retraso de 7 días aproximadamente. Por eso los informes mensuales que hago a mis clientes normalmente los entrego pasada una semana tras haber acabado el mes, porque es ahí donde ya se me carga toda la información. Ya os comenté en episodios anteriores que yo no trabajo directamente con las estadísticas que nos muestra Google Business Profile porque son unas estadísticas muy pobres. Para eso lo que hago es conectarme con la API y de esa manera accedo a muchísima más información. Y este es un servicio que ofrezco a mis clientes con carácter mensual y si estáis interesados podéis poneros en contacto conmigo y así os puedo decir toda la información que podéis llegar a tener. El quinto motivo por el cual podemos tener discrepancias se debe a las diferencias que hay entre los local packs existentes. Por ejemplo, hay local packs, sobre todo si buscas desde móvil, que al tener un tamaño reducido, en muchas ocasiones Google lo que hace es omitir la información de la web. Entonces, si no está el enlace a la web, Google Search Console no lo va a considerar como impresión, pero está ahí el local pack, está apareciendo tu ficha, está apareciendo tu negocio, pero no está apareciendo el enlace. Entonces, si no aparece el enlace a la web, Google Search Console no lo tiene en cuenta. Sin embargo, Google Business Profile, como está apareciendo tu ficha, sí que lo considera una impresión. Entonces, ahí nuevamente tenemos una diferencia. Vamos con el siguiente motivo y este es que las estadísticas de tu ficha tienen en cuenta las impresiones que tiene tu negocio tanto en Google Maps como en la parte de buscador. Sin embargo, Google Search Console solamente tiene en cuenta las impresiones que ha tenido tu negocio en la parte de buscador, por tanto se está perdiendo toda la parte de mapas. Y vamos con un último motivo que explica las diferencias en los datos entre la ficha y Google Search Console. En este caso tiene que ver con las búsquedas explícitas, es decir, aquellas búsquedas que van acompañadas del modificador geográfico. Imaginemos que estamos buscando dentista en Torrejón de Ardoz y mi negocio no está en Torrejón de Ardoz. Entonces nunca voy a salir para esa búsqueda, no voy a salir en el local pack, pero el orgánico local, que son los resultados que están normalmente justo debajo del local pack, que son el título con el enlace, ahí ¿qué es lo que ocurre? Que ahí Google es más permisivo. Y ahí la proximidad no es el factor principal. Entonces, aunque yo no esté en Torrejón de Ardoz y no aparezca en el local pack, sí que puede aparecer el resultado orgánico local. Entonces, si aparece mi resultado de mi página web, entonces Google Search Console sí que lo mostrará,
pero no habrá una impresión en la ficha porque mi ficha no ha saltado. Aquí sí hay que decir que sí, que va a aparecer esa impresión en Google Search Console, pero no va a aparecer para la URL tagueada de mi ficha, porque esa URL no ha aparecido, porque mi negocio no ha saltado en el local pack. Pero sí que ha saltado una URL de mi web para una búsqueda totalmente local. Entonces, cuando vamos a Google Search Console es muy importante filtrar por la URL tagueada, que es la de tu ficha, pero hay veces que es interesante ampliar un poco el estudio porque a lo mejor puedes identificar para qué keywords están apareciendo otras URLs de tu página que precisamente saltan para esas búsquedas locales donde a lo mejor tu ficha no salta, pero sí salta las páginas web. Como vemos, esto no es una ciencia exacta. Hay que estar investigando continuamente y preguntarse por qué. Pero bueno, esto también es lo que lo hace más que interesante. Y espero haber resuelto las dudas que pudierais tener respecto a estas diferencias entre ambas plataformas. Y de esta manera, pues oye, ya tenéis nuevas vías de información para seguir trabajando y mejorando el posicionamiento local de vuestro negocio. De todas maneras, ya sabéis que en mi curso Consigue más clientes posicionando tu negocio local, que lo tenéis en lauraalfonso.com/cursos, tenéis muchísima información, muchísimas lecciones donde os enseño paso a paso cómo tenéis que mejorar la visibilidad de vuestro negocio y con eso, pues, por supuesto, conseguir más clientes. Y poco más en este episodio de hoy. Espero, por supuesto, que os haya resultado de interés y que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Y como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones y comentarios en Apple Podcasts y en Spotify. Y recordad que también me podéis escuchar en otras plataformas como iVoox, Google Podcasts, Amazon Music, Pocket Cast, estoy en todas. Y ya sabéis que podéis suscribiros a este podcast desde vuestra plataforma favorita para que os lleguen las notificaciones en el momento en que sale. Y ya nos queda solamente echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.